Mire usted bien. Quise ante todo poner estas imágenes para que todos los cubanos, para que el mundo entero, para que todos los que están en mis contactos en las redes que no son cubanos, pues supieran un poco más sobre la actualidad cubana, sobre por dónde van las cosas y quiénes son los justos, quiénes son los injustos, quiénes van delante y quiénes van detrás. Esta misión la quiero dedicar a las redes sociales. A esas redes sociales que yo he estudiado, hice una maestría en redes sociales, a esas redes sociales sobre todo, porque no vengo acá a hablar de mí, no vengo acá ni siquiera a hablar de usted que me está mirando en estos momentos y gracias a la vida puede darle usted, porque de los que yo vine a hablar acá, esos no pueden vernos ni a mí ni al mejor que lo haga. En este sentido, porque simple y llanamente el internet pues les hace défaut. Les hace défaut. ¿Cómo se dice en francés? Ça me fait défaut. El internet les falta en lo absoluto. Y bueno, es por eso que quise, antes de ponerme a conversar, ponerme a dialogar, ponerme a emitir mis criterios, pues quise dejar estos cortos o largos documentales sobre lo que está aconteciendo en la actualidad cubana. Allá en Cuba, allá lejos, y ustedes saben que se preparan varias actividades para los próximos días e incluso para los próximos meses, si contamos con que todavía estamos a 24 de noviembre, a 24 de septiembre. Las cosas entre hoy y el día 11 de octubre pueden cambiar mucho, no pueden cambiar nada, puede que de cierta manera la situación convenga a la dictadura, puede que de todas las maneras la situación tenga que convenir al pueblo cubano y en el mejor de los casos, lo que quise contar fue que hay una actividad, algo se está haciendo, algo se está preparando y como que hay un aire de que los cubanos, mire usted que ahora sí quiero decirle que estamos casi listos, por lo menos los de afuera, estamos listos, preparados, organizándonos, a pesar de los pesares, a pesar todavía de estos descontentos, contrariedades, barullos, murmullos, rumores, chismes, bolas, en fin de cuentas. A pesar de todas estas cosas que también corren en las redes sociales, a veces inconscientemente de la parte de cubanos cuya única intención es ayudar en el proceso de cambio, cuya única intención es sensibilizar sobre el proceso de cambio, sobre la necesidad de cambio, pero caemos en todo. E igual que como caemos en todo, pues aquí está la nota negativa, la nota positiva. Esta nota positiva la quise traer hoy porque yo estoy seguro que, por ejemplo, el vídeo que puse sobre Hidalmis, creo que debe haber causado furor en las redes, puesto que los cubanos estamos y estamos también necesitados de presentar nuestra adrenalina, nuestra virilidad ante el mundo, en el lugar que sea, gritando patria y vida y gritando libertad para nuestro pueblo. Ya vimos las calles, los cubanos las hemos tomado en el mundo entero. Este vídeo de Hidalmis es simple y llanamente un vídeo ilustrativo de lo que en el mundo entero está aconteciendo en el ámbito cubano. Ya ciudades como... ¿Y para qué voy a mencionar? ¿Para qué voy a mencionar nombres de ciudades si por todos es harto conocido que hay incluso manifestaciones, o se han llevado a cabo manifestaciones, incluso en las más recónditas y pequeñas ciudades del mundo donde habite un cubano? Pero miren cómo usted también puede ver que en las más grandes plazas del mundo, allí también se está gritando viva Cuba libre, patria y vida, y se está denigrando y se está apabullando y se está abucheando a todo lacayo de la dictadura que, bien entendido, representándola, bien entendido,
viviendo de las mieles de esta revolución, de las cuales los cubanos no hemos tenido la oportunidad de vivir, aún, a pesar de los pesares, a pesar de esta realidad expuesta por el pueblo cubano de adentro y de afuera, aún siguen imponiéndonos su canallesca y totalitaria manera de dirigir una sociedad, si así lo queremos ver, para ir resumiendo las cosas. Vimos también cómo en Uruguay se ha descubierto otro, o se ha descubierto no, es que los gobiernos llegan y cuando se ponen a buscar en los archivos, a hurgar, allí como siempre digo, en las cloacas de lo que se ha hecho, en lo que otros quizás hicieron y dejaron pasar, escondidamente, como hace siempre la izquierda, secretamente, y hacen estos movimientos secretos en los cuales, pues, a ver, de la misma manera, para atardarnos un poquito acá, porque yo creo que los uruguayos se lo merecen, sobre todo se lo merecen ellos, porque ya nosotros estamos embarcados, llevamos 62 años embarcados, pero si queremos pasar de este embarque y queremos también tener aliados que puedan acompañar el cambio a la democracia en Cuba, pues tenemos que forjarlos nosotros mismos por nuestro propio interés. Tenemos por el momento, y que así sea por largo tiempo, porque Luis Lacalle Pou, por ejemplo, tiene una dirigencia bastante reciente. Guillermo Lasso tiene una dirigencia bastante reciente, creo que es el presidente de Paraguay. De todos estos que nos sostienen, que apoyan pues la justa causa del pueblo cubano, creo que es el de Paraguay el que más años lleva en el gobierno. No podemos contar con otros más, incluso si podríamos, pero hasta ahora es hasta ahí que ha llegado pues el lobby cubano, es hasta ahí que ha llegado la sensibilización que hemos los cubanos poco a poco desde hace 59 años, claro, persona por persona, no un estado ampón como este que dirige el destino de Cuba, que gracias a su propaganda, la propaganda de Estado, pues en pocos años logró colmar pues la mentalidad, monopolizar el pensamiento y monopolizarlo de manera violenta. ¿Por qué de manera violenta? Pues logró colmar el pensamiento de manera negativa a los cubanos, a los que se quedaban y a los que se iban, para que el miedo no permitiera que habláramos. Y logró colmarle el pensamiento a base de promesas hechas, a base de bellas palabras, a base de ven a visitarme, yo te voy a presentar cómo va Cuba, y en vez de llevarlos a la bella Cuba, los llevaban a esta Cuba de laboratorio que creó para sus visitantes e incluso para ellos mismos, para vivir de su propio ego la dictadura castrista desde sus primeros años. Cuba, como dije en mi misión anterior, tuvo una ruptura muy, pero muy profunda el 1 de enero de 1959. Una clase anteriormente desposeída, una clase anteriormente desesperanzada, una clase salida de los barrios más humildes de la patria cubana, una clase también mulata o blanca, pero no de las que antes de la revolución habían tenido acceso a la educación, no de estas que antes de la revolución habían tenido acceso al progreso, a los estudios. La clase que llegó al poder con la revolución cubana no es que haya sido la plebe, no podemos tampoco catalogarlo de plebe, pero era lo más bajo de la sociedad cubana que había o no había intentado entre los primeros años de la República y el fin de la República, pues evolucionar. Hubo de todo lo que emergió desde los bajos fondos de Cuba hacia el poder cubano, hasta ese poder que hoy todavía pues reina en la isla. Fue de todo. Hubieron muy buenas personas, hubieron personas incluso, y fue la mayoría, enamoradas de ese proceso revolucionario, hubieron personas que incluso lo hicieron de buena fe, hubieron otras que lo hicieron para quitarse del medio una dictadura también un poco violenta, muy corrupta. Sí, digo un poco violenta porque yo no encuentro que Batista haya sido un dictador violento, y yo no encuentro que del todo haya sido un verdadero dictador. Sí lo fue. Y lo fue porque conculcó los derechos civiles, sí lo fue porque
aplastó la constitución que él mismo había ayudado a redactar, y sí lo fue porque gobernó de mano dura el país durante algunos años, durante casi una década. Pero, no durante casi una década, sí, casi una década se puede decir, sí, desde el 52 hasta el 59, pues unos 7 años más un primer mandato constitucional que Batista respetó muy bien, en el cual se introdujo la Constitución del 40, todo muy bien. El primer gobierno de Batista, un poco dentro de este periodo macartista, este periodo de caza de brujas, que era la moda en el mundo entero. Se sabía que el movimiento comunista pues estaba acechando y que quería hacerse con uno de los países colindantes a los Estados Unidos, precisamente para de ahí pues dar el gran salto. Ya ven ustedes cómo 63 años después el gran salto ya se dio y hoy están allí, aún todavía por los bajos mundos, por las cloacas de la sociedad norteamericana, pero ya en el poder, o por lo menos como sustento indivisible del poder norteamericano actual. Como sustento bastante corrupto, quiero decir, pero de bastante influencia en el poder norteamericano actual. Y así nos fuimos los cubanos a creerle a este Fidel Castro, y así se fue el mundo entero también, para terminar esta retórica, a creerle a Fidel Castro y a todo el que saliera de Cuba. Me han contado de todo desde que salí de Cuba, e incluso esto lo he podido unir a esta parte que yo viví en Cuba, que sí, no vi porque yo no tengo pues amistades en la cúpula castrista, no tengo nadie como amistad en la cúpula castrista, pero yo mismo pues me desarrollé en Cuba y bueno, he tenido amistades que de una cierta manera pues sí han sido de la élite o cortesanos de la élite castrista. Cortesanos quizás, vamos a decir. Y todos los cortesanos que tienen siempre le dan siempre la apariencia de vivir mejor que los reyes, a veces viven mejor que los reyes. Pero simple y llanamente porque los cortesanos también hacen parte de esa gran manada de esclavos que sigue a los dictadores. Siempre ha sido así, en todas las épocas de la existencia humana. En fin, vimos cómo en Uruguay también se destapa otro escándalo con el problema de estos médicos. Y vimos cómo también la oposición cubana, o parte de la más activa en estos momentos, pues está dando un soberano grito de guerra, aunándose, comportándose como los políticos maduros que esperábamos hasta ahora y que no solamente obran en pos de sus ideales, de sus propios ideales y de sus ideales partisanos o partidistas, sino que también evocan y se implican en las realizaciones pactadas con la oposición interna. Sabemos muy bien que hoy la oposición interna carece de cabezas visibles. Sabemos muy bien que hoy la oposición interna carece de un liderazgo pues unificador, aglutinador, de un liderazgo de carisma. Pero sabemos también que esta oposición interna no tiene mucho deseo, no tiene ningún interés, vamos a decir, para ser claro, de pegarse a otro líder. De las mismas filas de esta, porque en un momento saldrá, pero no queremos, ni los de afuera, y sobre todo no quieren los de adentro, que venga otro a fingir de líder para que, en vez de consumar esta libertad que estamos buscando, que con tanto ahínco estamos buscando, y ya ustedes vieron en este largo material sobre la estrategia que está llevando a cabo el exilio cubano, ya ustedes vieron cómo no habrá manera de que de esta Díaz-Canel se escape, porque la unión está llegando. O por lo menos eso parece. Y de eso estaremos hablando, porque, a ver, como dije, vine a hablar del Internet, de la posibilidad que tiene el cubano para ver todas estas cosas que nosotros vemos. Así, tan tajante como esto. Todos estos materiales que nosotros vemos, los cubanos no tienen esta posibilidad. No lo han tenido nunca, de hecho, porque
si bien se puede decir que el Internet entró en Cuba hace ya algunos años, que el Internet fue autorizado por las autoridades cubanas hace ya algunos años, pues no podemos decir que ha sido un uso equitativo del Internet. No podemos decir ni siquiera que de la parte tanto de la dictadura como del pueblo cubano ha sido un uso útil, ético y educativo que se ha hecho del Internet. Los cubanos comenzaron en Internet, quizás como todos, buscando una manera de comunicar, una manera de, primeramente creo que de comunicar con sus familiares. Otros, pues, se fueron por una pequeña tangente que era la de ganar el dinero, pues, fácilmente. Otros, pues, para esto y para lo otro. Y otros también utilizaron Internet para ganar dinero. En Cuba se ha utilizado el Internet de todas las maneras posibles porque, en fin de cuentas, es un producto casi prohibido. Y con todo lo que es casi prohibido, pues uno hace todo lo que no debe hacer. Pues es fácil. Los cubanos no ganan en dólares y ni siquiera ganan la cantidad suficiente para comprarle al monopolio telefónico cubano, a la empresa Texas, estas fórmulas que ellos venden y que, ¿cómo diría? Estas fórmulas que ellos venden y que están obligados los cubanos a comprarlas para poder conectarse en Internet. No, los cubanos no tienen nada, los cubanos más bien viven de nosotros y todo lo que hicieron, el tiempo que pudieron conectarse a Internet libremente, vamos a decir que la mayoría quizás fue de enterarse cómo se vivía afuera. Sin hurgar mucho, solo las personas instruidas de Cuba, solo las personas con más sentido común, solo las personas que estaban ya hastiadas de ese régimen de censura y de ese régimen de mala vida, comenzaron a interesarse por cómo se vivía afuera, cómo se vive en democracia, cuál es el sentido de la vida en democracia y a cuánto le serviría a Cuba el cambio. Muchos cubanos encontraron en Internet esta manera de ir cambiando. Como dije, primeramente, no fue muy educativo. Primeramente, el cubano, en vez de descubrir, en vez de manifestarse por la libertad de Cuba, lo que hizo fue conectarse a Internet como todo pueblo inocente. Hasta ahí la dictadura estuvo tranquila, hasta ahí la dictadura no osó en ningún momento pues censurar mucho, pero se mantuvo vigilante. ¿Por qué? Porque tenían o tienen aún equipos de trolls en todo, vamos a decir, ya no solo en todo el territorio nacional, para que vigilen la actividad de los cubanos ¿cómo se dice? En la red, sino que también tienen trolls en el mundo entero, porque han captado a toda esta cantidad de cyberclarias, que lo mismo están en los Estados Unidos, que acá en Francia, que en España, que en Italia, que no sé, en Bélgica y en todo lugar, en la Conchinchina, que allá mismo hubiera ahora mismo un cubano partisano de esta dictadura. Fue así. Poco a poco la conciencia social cubana fue madurando. Y todo esto vamos a decir en el espacio de unos pocos años, porque todavía en el 2016, vamos a tomarlo como referencia, era muy lento el Internet en Cuba, apenas los cubanos se enteraban de lo que pasaba, pero llegó el 2018, vamos a decir. 2019, vamos a decir, se fue centrando el cubano en lo que verdaderamente le interesaba. Y en la misma medida en la cual el cubano aprendía, el cubano fue, claro, esto fue bajo influencia de la parte de cubanos que hoy viven en el extranjero. Bien entendido, fue a partir de del 2019, quiero decir, disculpen, del 2019 que comenzaron todas estas campañas, una tras otra, ni un año más. La del cambio ya es un poco más reciente, pero muchas campañas por el cambio, muchas campañas por la democracia en Cuba, pues emergieron a partir del 2019. No sé por qué tengo al 1919 en la cabeza, algo bueno debe haber pasado o algo tuve que haber leído sobre esa época. Pero en fin, el problema es que aquella Cuba arruinada, aquella Cuba de cubanos depresivos, de cubanos mendigos, vamos a decir, porque lo único que hacían en las redes sociales era o prostituirse, o pedir recargas,
o inventárselas para que nosotros que vivimos acá, pues los mantuviéramos comunicados y los mantuviéramos también, los mantuviéramos, propiamente dicho, así mismo dicho, los mantuviéramos en todos los sentidos. Resulta ser que a partir del 2019 la cosa cambió. Llegó el 2020 con el primer año de pandemia. Este primer año de pandemia también fue precedido, creo, de algunos accidentes. Por ejemplo, creo que hubo un huracán, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Que hubo acá en La Habana, que tumbó todo el barrio del Auto. Fue un tornado, hubieron ciclones, y así se fue degradando la vida del cubano. Más degradada de lo que aún estaba. No quiero decir que fue a partir del 2019 que se arruinó. No, en el 2019 la Cuba, que aún quedaba en pie, comenzó a caerse rápidamente. Hubieron niños muertos, hubo de todo. Y a todo esto, a todo lo que aconteció, fíjense, les estoy todavía hablando del primer año de pandemia. Cuando la pandemia apenas llegaba, que el gobierno cubano se hartaba de decir que ellos eran una potencia médica, que el gobierno cubano se hartaba de decir que no se necesitaba poner tapaboca en Cuba, que el gobierno cubano se hartaba de decir que ellos tenían todas las estrategias y todos los dispositivos pues a punto para así había un brote pandémico en Cuba, pues contenerlo inmediatamente. Y ya vimos que todo esto fue degradando. Los youtubers comenzaron a prevenir incluso al gobierno cubano. Ya no solamente a prevenir al cubano, tengan cuidado, sino que los youtubers comenzaron a dirigirse directamente a la dictadura castrista. Están haciendo esto y lo están haciendo mal y les va a pesar. Y así fue una andanada de discursos en las redes que el cubano también comenzó a captar. El cubano de adentro, quiero decir, y el cubano de afuera comenzó a integrar. Aquellos a captar, estos de acá a integrar, a reflexionar, puesto que tanta gente sensibilizando sobre el mismo tema y en el mismo sentido incluso, si todos no pensaban igual, pues denotaba algo. Y pues denotaba esta necesidad que hoy finalmente hemos encontrado los cubanos. Una unidad. Y no es una unidad de fachada, pues ya usted ve cómo a diestra y siniestra, en cada país, en cada live, en cada post en las redes, lo que sea, los cubanos y la mayoría, y se ve, pues piden libertad y piden además de eso, unión, por lo menos, para alcanzar la libertad. Y ya usted ve cómo, y yo hasta la semana pasada incluso, pues dediqué un segmento de una de mis emisiones a hablar sobre la necesidad de esta sagrada unidad que necesitamos los cubanos, valga la redundancia, como todos lo han hecho, pero muchos pues se sintieron criticados, muchos se sintieron invadidos en en su propia privacidad, porque criticar la libertad de expresión de otra persona es pues invadir su privacidad. Y es cierto. Terminé diciendo este día de este segmento que dejaran a cada cual operar en el sentido que lo deseara, que lo estimara conveniente. Lo importante en estos casos es definirse y que todo el mundo sepa que lo que usted está haciendo pues es por la patria cubana, es por la libertad de Cuba y es por ese pueblo que tanto lo necesita. Porque de todas formas, a ver, por muchas realizaciones que tengamos todos, por muchas realizaciones profesionales y de toda índole que todos tengamos, o que muchos tengamos, yo creo que la mayor realización que lograremos los cubanos, y seguro estoy de esto, la mayor de todas las realizaciones, y si los que han participado son grandes artistas, pues será su mejor realización, y si los que han participado son grandes comerciantes, empresarios, científicos, profesores, youtubers, quien sea, todo el que haya participado, incluso todos estos cubanos anónimos que hoy se suman, y lo vimos acá en la manifestación en España, pero también lo vimos en este comité de la resistencia que se reunió, vimos que hay muchos rostros
que no vemos, pero eso denota de que sí somos muchos y que la madurez, esta madurez política que necesitábamos, por lo menos nosotros, los del exilio, pues que finalmente está llegando. Finalmente la estamos aceptando en nombre de la liberación patria. Y esto, bueno, esto los cubanos en estos momentos, pues no lo pueden ver así como usted lo ve. Los cubanos en estos momentos, pues, ya usted sabe, están siendo objeto de esta ley, no vamos a decir, de esta ley, están siendo objeto de este mecanismo, de este dispositivo mordaza que finalmente el régimen, con este cambio de instituto cubano de la información, de este estilo de Ministerio de la Verdad, mezclado con el Ministerio de la Propaganda goebbeliano, pues ya usted ve. Este silencio que hay en Cuba, esto que pasa en Cuba, esta imposibilidad del cubano de informarse, de instruirse, de educarse, de conocer simple y llanamente lo que piensa su compatriota de Santiago de Cuba cuando vive en Pinar del Río o en La Habana, o de conocer lo que se piensa en las villas, por dónde anda el movimiento libertario en las villas, o qué pasa en las villas con la pandemia, pues esto le está haciendo un poco áspero al cubano. No tienen posibilidades. Les han cortado con esta ley, con esta última ley que han dictado, pues toda posibilidad al cubano de verdaderamente expresar lo que siente. Así nomás, como cualquier ser humano. La imposibilidad que ha creado la dictadura castrista a la población cubana de informarse en Internet y de expresarse en Internet coarta todo tipo de libertades y viola todo tipo de derechos. Todo tipo de derechos. Pero sobre todas las cosas, denota el miedo de la tiranía castrista a que esto que ustedes vieron y que están viendo en las redes a diario en los últimos días, falta de información saliente desde Cuba, pues también denota que, además del miedo de la tiranía castrista, que la oposición finalmente está apoyando lo que en Cuba pues se prepara. Y lo que se prepara en Cuba, ¿qué mejor podría ser? Se está preparando lo grande, lo que nunca osó un cubano pues ni siquiera imaginar durante 63 casi años de revolución. Tanto nos avasallaron, tanto nos coartaron, tanto nos recluyeron, que pensar en un paro nacional en Cuba era algo utópico incluso hasta hace unos meses. Cuba, el cubano ha evolucionado, el cubano ha madurado y hoy, por lo menos a este primer paro, aparentemente también el cubano de adentro se está sumando masivamente y es esto lo que estamos esperando. El cubano de adentro se ha sumado masivamente. ¿Y por qué se ha sumado masivamente? Porque a pesar de los pesares, porque a pesar de las divisiones, porque a pesar de la inmensidad de criterios que priman en las filas opositoras, y esto nosotros no podemos contra esto. Políticamente hablando, no podemos contra la diversidad de criterios. Democráticamente hablando, no deberíamos ni siquiera pensar en la diversidad de criterios. Y justamente hablando, humanamente hablando y patrióticamente hablando, deberíamos pensar todos que la diversidad de criterios no corroe a un movimiento libertario. Lo que corroe al movimiento libertario son los rumores. Lo que corroe al movimiento libertario son los actos de mala fe, las palabras mal fundadas, las promesas y sobre todas las cosas, los intentos de monopolización de la información de manera violenta. Eso es lo que corroe al movimiento libertario en todo el sentido y en toda la extensión de su esencia. Estamos combatiendo contra un gobierno bien engranado. Un gobierno que lleva 63 años en el poder. Y es que decirlo nos hace siempre reflexionar que desde que nacimos solo hemos visto eso. Esto es muy duro. Una dictadura de las más férreas, de las más crueles, de las más déspotas que han existido en la historia de la humanidad. Así es la dictadura cubana. Una dictadura que vino
que vino en sus primeros días prometiendo, que llegó en sus primeros días haciendo soñar al mundo, pues ya usted ve cómo recluyó al cubano, cómo reprimió al cubano, cómo lo sigue aún reprimiendo y cortándole la posibilidad de informarse, de conocer, de ser un ciudadano normal, como todos los ciudadanos del mundo, pero que también todavía alrededor del mundo, en este planeta, habitado por humanos, pues tiene aún, ya no tantos aliados, pero sí muchos países afines con intereses bien anclados en la Cuba dictatorial, que aún no han dado el paso hacia el lado correcto de la historia, que aún no se han manifestado. Si, por ejemplo, bochorno siento por el gobierno de Francia, el país este en el cual vivo, que finalmente no ha dicho nada sobre la necesidad urgente de libertad y de ayuda humanitaria que se vive en Cuba. Nada ha dicho Francia, y sin embargo se la pasan por el mundo, pues diciendo que este es el país, la cuna de los derechos humanos, que acá se inventaron. No, acá en Francia, francamente yo creo que no, incluso si fue acá donde se firmó por primera vez la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hoy pues no se hace honor a tan alta reflexión sobre la vida y sobre el respeto entre seres humanos. No se hace honor, por lo menos en lo que al caso cubano concierne, porque este país, tanto como Italia, que tampoco lo ha hecho, pero ya no digo, y en esto quiero hacer un alto, porque siempre se dice Europa, Europa, Europa. No, no es Europa. No es Europa en peso que no está del lado del pueblo cubano. Todo depende. Europa es un parlamento. Europa no es un país. Europa no es un continente en el cual haya un solo presidente o un emperador sacrosanto que pues dirija los destinos del país, los destinos de este gran continente como un solo país. No, Europa es un concierto de naciones que más bien tienen un parlamento unificado, tienen un parlamento en el cual se dirimen, en el cual se diserta sobre las cuestiones nacionales de cada país, y estos parlamentos pues están formados por, vamos a decir, por diputados europeos salidos de los países, pero luego ellos cuando llegan allí, además de servir a su país con dependencia de la corriente política a la cual represente, allí en el Parlamento Europeo, pues se agrupan por grupos. La izquierda se agrupa por los diferentes grupos de izquierda y la derecha se agrupa en los diferentes grupos de derechas. También hay diputados de todos los países y de todas las tendencias políticas que gobiernan o que tienen influencia en la ciudadanía europea. Ahora, todo depende. Mire usted cómo hace 2 semanas se consiguió una votación estruendosa en contra de la dictadura cubana, condenando pues la violación de los derechos humanos, condenando el hambre en Cuba, sí, ya, condenando la dictadura cubana, condenando todo lo que sabemos y que no vamos a repetir 1000 veces más, condenando a la dictadura cubana. Pero esto siempre no es igual. Esto siempre no es igual porque todo depende. Donde un reclamo, pues, es captado por un grupo mayoritario. Si el reclamo es captado por un grupo mayoritario de derecha, pues ahí todos, o la mayoría, y si son mayoría en ese momento, pues tendremos nosotros, los libertarios, el pueblo cubano, pues la posibilidad de avanzar, la posibilidad de condenar a la dictadura, como pasó hace 2 semanas. En otros dossiers, aparentemente, pues los de derecha no se implican mucho, y siempre que la derecha no se implica, pues ya vemos cómo en el seno de la Comunidad Económica Europea o de la Comunidad Europea, pues son los partidos de izquierda los que definen las políticas internacionales de la comunidad, y sobre todo son los partidos españoles los que hacen más lobby y los que representan en el seno de la comunidad la política con Cuba. Ya usted sabe, los partidos españoles en estos tiempos, como el partido de poder es un partido fuertemente anclado a la izquierda, pues no ha sido tan fácil romper esta izquierda, puesto que ya vemos que más que de izquierda, casi todos estos diputados europeos de este momento, más que de izquierda, son de
fuerte, fuerte, fuerte apariencia comunista. Entonces, todo depende. Sí, sabemos hacer lobby, sí, sabemos influenciar para que toda la derecha del, que esté pues representada en la comunidad europea, obre por nosotros, abogue por nosotros, ahí pues irá rápido todo lo que sobre Cuba se diga en el seno de la Comunidad Económica Europea. Sí, desdichadamente, son los partidos de izquierda quienes toman la delantera porque tienen más votaciones, pues eso, de cierta manera, además de ser culpa de la derecha europea, tiene que ver con nuestra implicación en todos los dosieres que se presenten a la Comunidad Europea. Tiene que ver con esta misma influencia que el movimiento democrático cubano haya ganado en el seno de la Comunidad Económica Europea, haciendo lobby, presentando todo, cada dossier que salga de Cuba, cada dossier que incrimina a la dictadura, hay que presentarlo. ¿Por qué? Porque la Comunidad Europea, toda esta que siempre dicen, toda esta misma de la cual todos los cubanos, quiero decir, o muchos cubanos siempre dicen, la Comunidad Económica Europea está contra Cuba. O sea, cuando se dice contra Cuba es contra el movimiento libertario. Y no es así, no es así. Hay una parte de la Comunidad Económica Europea representada por los partidos de izquierda que nunca votará nada a favor del pueblo cubano. Pero es a nosotros de obrar para que en cada dossier que llegue a la Comunidad Europea, pues ahí estemos nosotros detrás para explicar la realidad, para sensibilizar tanto a los de izquierda, como los de derecha, como los de centro, como los verdes, a todos los diputados europeos de la necesidad que tiene el pueblo cubano de resumir, en fin, de cambiar, de hacer esto, de hacer lo otro, nosotros mismos, porque hasta ahora el gobierno cubano, ese al cual todavía en el mundo se le llama el gobierno cubano, digámosle nosotros, como querramos dictadura, como querramos decir, pues hasta ahora esta gente, pues si bien en la lucha propagandística, si bien en la lucha del despertar del pueblo, si bien en esta etapa en la que estamos, en la cual el pueblo cubano pues se prepara a sus primeros grandes actos, porque será un gran acto el paro nacional, y si finalmente el 20 de noviembre se logra hacer, pues será una gran manifestación a través de todo el territorio nacional de cubanos que reclamarán pacíficamente, hasta donde se pueda, la libertad. Pacíficamente hasta donde se pueda, quise decir, porque no saldrá de nosotros, no saldrá de las filas libertarias la agresión, la mutilación, la degradación, ni de los bienes del Estado, ni de las personas representantes del Estado, incluso si querríamos, pues, apedrear a toda esa horda de policías que lo único que saben hacer es reprimir. En fin, lo que quería decir, si los cubanos ahora mismo tuvieran la oportunidad de entrar a internet, pues supieran todos que hay una huelga que se prepara para el 11 de octubre, supieran todos que hay una manifestación que se prepara para el 20, pero todos no lo saben. Si supieran todos también que en España pasó esto ayer, que en Miami pasó esto el otro día, y supieran todos, para no olvidarlo, y recordaran todos, como el primer vídeo que puse, que Cuba se está cayendo. Que como Cuba se está cayendo, y como esa revolución está en el suelo, es a ellos mismos, pues de crear las condiciones para que Cuba de una vez y por todas se convierta en un país democrático. A la transición los ayudaremos. A lo que venga después también los ayudaremos, porque no es que todos los que acá hablamos, no es que todo el que haya, pues, estimado coger un compromiso con su país, un compromiso personal, un compromiso profesional, un compromiso patriótico con Cuba, vaya a dejar la lucha en el momento en el cual, pues, Cuba cambie y se diga, wow, como ya cambió, ya puedo mirar para otra parte e irme de pasaje de vacaciones a Grecia mañana mismo. Yo quisiera.
Yo quisiera irme a Grecia de vacaciones. Pero, en fin de cuentas, las playas que tenemos más lejos de lo que más deseamos son las playas cubanas. Y a esas playas, pues deseémosles que lo que queda del 2021 sea un futuro de nueva vida, un futuro de esperanza, de nueva vida, que los cubanos puedan finalmente sentirse como nosotros, pues sentirse como nosotros, internautas, surfear como nosotros, conocer como nosotros, ser libres como lo somos nosotros. Y eso es lo que queremos de los cubanos. Y eso es lo que vamos a lograr. A ver, no trae. Suscríbete a The Sensitizer Live, una emisión cargada de contenido de interés general, conducida por Tony Cantero, desde París, Francia. Suscríbete. Suscríbete a The Sensitizer Live. Suscríbete. Suscríbete a The Sensitizer Live. Suscríbete. Suscríbete a The Sensitizer Live. Suscríbete. Suscríbete a The Sensitizer Live, una emisión cargada de contenido de interés general, conducida por Tony Cantero Suárez, desde París, Francia. Suscríbete. Suscríbete a The Sensitizer Live. Suscríbete. Suscríbete a The Sensitizer Live, una emisión cargada de contenido de interés general, conducida por Tony Cantero Suárez, desde París, Francia. Suscríbete. Suscríbete a The Sensitizer Live. Suscríbete.